Ahí estamos por las dos plataformas. Vamos a esperar que empiece a llegar gente. Voy a levantar un breve instante. Nadie se asuste. Ya vengo. Vamos a hacer así acá. Muy bien. ¡Epa! Bien. Buenos días a todos. ¿Cómo vamos? Bueno. Tranqui, vamos a esperar que se siga juntando gente. Estamos también. Hola Guille, ¿cómo vamos? Qué lindo. Hola Vane, ya te tengo por los dos lados. Nico, ¿cómo andan? Hola Silvi, bueno, esperemos un toque, que se siga juntando un poquito más de gente. Me alegro que tengan ganas de sumarse y de escuchar un rato hablar de historia. Desde acá, ven que el aula es un poco rara, hay un skate, una gorra, una cama, bueno, es lo que estamos haciendo en este tiempo y buscando los lugares para poder laburar de la mejor manera. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, van a ver que hace reflejos, ven que acepté que me cortara el pelo uno de mis hijos también, así que también pasé por esa y después de un rato se van a acostumbrar como a mí me está pasando. Hay gente que se quiere unir, hoy no puedo unir a nadie, pero en otra ocasión con muchísimo gusto. De nada, me agradecen, buenísimo. Genial, genial, bienvenidos. Diría que gracias por haber madrugado, pero como ya no hay horarios, no hay días, no hay nada, entonces no sé si madrugaron, por ahí se van a dormir después, por ahí nadie se acostó y siguen levantados. Qué sé yo a veces me levanto a las 4 y me acuesto a las 7 y hago ese tipo de cosas, así que no me extraña nada. En la medida en que vayan llegando, les cuento que parte de esta idea tenía que ver básicamente con poder llegar de una manera más concreta a mis alumnos de la facultad, de la UNSAM, y establecer un vínculo que vaya más allá de la plataforma virtual, porque las plataformas virtuales tienen sus limitaciones y uno va perdiendo el vínculo y pudiendo saber hasta dónde se entiende lo que llega y lo que se lee y lo que no se lee, y realmente se torna a veces un ejercicio bastante en solitario, escribiéndole solamente a la pantalla. Así que todos aquellos en realidad que ahora estén cursando conmigo y que estén del otro lado del vivo, sepan que después por la plataforma, por mail, por acá, por donde quieran, me hacen llegar todas las dudas que tengan ganas, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir armando un poco la lógica de explicar algunos temas de historia argentina. Yo armé el tema pensando en mis alumnos y en la clase, en lo que hacía falta, pero bueno, me gustaba que pudiese juntarse más gente y que aquellos que tuvieran ganas de pasar un rato escuchando hablar de historia también lo pudieran hacer, así que todo el mundo es bienvenido. Y si les parece, tranqui, vamos hablando de algunos temas. La idea era plantear todo lo que es el contexto de la Revolución de la Independencia, ¿sí? Es decir, si uno dice eso, lo primero que le viene a la mente es decir, bueno, van a hablar de la Revolución de Mayo, hay que hablar de la Revolución de Mayo. No, voy a hablar de la Revolución de Mayo, pero lo que quiero primero es hablar un poquito de todo lo que desencadena la Revolución de Mayo, ¿no? Nosotros crecemos entendiendo que la Revolución de Mayo es un problema entre los criollos y los españoles y que se define a favor de los criollos. Y en realidad esa es una parte tan parcial de la historia, tan poco interesante verla de una manera tan lineal, que lo que tenía ganas de hacer es, primero vamos a hacer como un recorrido rápido y tranquilo por el virreinato del Río de la Plata. Es decir, todos sabemos, muchos recordamos que en 1776 se crea algo que se llama el virreinato del Río de la Plata, y se crea en un contexto bastante particular. Lo crea quien va a ser el primer virrey, por orden del rey, y ese primer virrey, Carlos III, y ese primer virrey va a ser don Pedro de Ceballos. Y el tipo llegaba al Río de la Plata con dos consignas básicamente. Una era frenar bajo todo punto de vista el avance español. Me falta el pizarrón, ustedes perdonen, así que voy a hablar mucho y voy a mostrar poco, pero esto es así. Frenar como fuese el avance portugués
que venía avanzando desde el Brasil y que ya había llegado incluso a la banda oriental y había hecho que todo ese territorio que hoy llamamos República Oriental del Uruguay, que se llamaba Banda Oriental del Río de la Plata y que tradicionalmente era español, era territorio español, fuese ocupado por los portugueses. Los portugueses habían fundado la ciudad de Colonia del Sacramento, habían avanzado sobre esa zona y en realidad estaba en disputa, o era de Portugal o era de España. Todos aquellos que alguna vez fueron a Colonia ven la construcción de estilo portugués, las murallas portuguesas, el museo portugués, bueno, porque Colonia del Sacramento realmente se debatía entre ser una ciudad española y ser una ciudad portuguesa. Pedro de Ceballos viene a romper con eso definitivamente y dice, no, esto es de España. Pero además viene a fundar un virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Y ahí tenía otros objetivos, digamos, no solamente frenar el avance portugués en la zona. España medio se le estaba desbordando América. En el siglo XVIII empezaron los avances de los portugueses sobre Brasil, pero simultáneamente también comenzaron los avances de los ingleses, de los franceses y de los holandeses sobre el Mar Caribe y sobre el norte de América del Sur. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? España necesita avanzar sobre su territorio. Los españoles gobernaron América durante 2 siglos buscando solamente metales preciosos. Los ingleses, los franceses y los holandeses en 50 años descubrieron que se podía explotar además la caña de azúcar, el tabaco, el cacao, hicieron el negocio de la esclavitud, del comercio triangular y comenzaron a hacer de América un super negocio donde los españoles, en todos aquellos territorios, digamos que los españoles habían dejado, habían abandonado y habían dicho, esto no es lo que nos interesa porque no hay metal precioso. Para contrarrestar esa situación, los españoles crean 2 virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, ya sabemos que está en Colombia, Venezuela, para frenar el avance sobre el Caribe, pero el virreinato del Río de la Plata es central para poder frenar no solamente el avance portugués, sino el drenaje de plata en negro que salía por Buenos Aires, que es lo que llamamos el contrabando, y la cantidad, ¿no es cierto?, de productos que llegaban desde Europa y entraban por Buenos Aires sin ningún tipo de control y burlaban todas las disposiciones del monopolio. Entonces, esa es la misión de Ceballos cuando viene y dice, bueno, tengo que fundar ahí un virreinato y establecer, por lo tanto, autoridades, ¿no? Tengo acá un montón de apuntes, así que los voy mirando. Tiene que tener una mayor fuerza militar, tiene que agilizar la impartición de justicia, tiene que crear toda una estructura administrativa, es decir, llega a Buenos Aires y le pone ahí en la ciudad, le clava un montón de funcionarios que vienen a controlar. Todos esos funcionarios vienen a evitar que Buenos Aires sea un agujero negro por el cual sale plata que viene desde Potosí y entran productos que vienen desde Europa y las dos cosas pasan sin permiso de la corona. Dicen, bueno, listo, hasta acá, muchachos. Pero no solamente pasa esto pasa en un contexto que es bastante particular, porque en la misma época, estamos 1776, piensen que ese mismo año las colonias inglesas, que son los Estados Unidos, se independizan, ¿no? Dejan de pertenecer a la órbita de una potencia europea y por primera vez rompen un vínculo colonial. Esto era súper inédito. Es decir, hay una región de América que rompe con su metrópoli y que se establece como una región totalmente independiente. Y además pasa en el contexto de lo que se llama la Ilustración en Europa, es decir, de un movimiento que trata de revisar los supuestos filosóficos, culturales, políticos y económicos. Ahora es el comercio, hay que incentivar el comercio, la riqueza de una nación viene de la mano del comercio. Si viene de la mano del comercio, lo que necesitamos por lo tanto es agilizar el comercio y la maquinaria económica y comercial española era una lágrima, ¿sí? 5 puertos, convoyes de barcos que solamente llegaban o unían, mejor dicho, América con Europa solamente 2 veces al año, mucho control administrativo, mucho impuesto, era muy difícil que el comercio pudiera fluir y había mucha especulación y grupos muy concentrados que manejaban el comercio en Lima, en La Habana, en México. Por lo tanto, lo que querían hacer ahora la nueva dinastía, la nueva monarquía española, que era de la dinastía francesa de los Borbones,
era tomar alguna de esas ideas de la Ilustración, y una de ellas era agilizar el comercio. Así que en 1778 se sanciona en Buenos Aires lo que se llama el Reglamento de Libre Comercio. Es súper importante el Reglamento de Libre Comercio, porque el Reglamento de Libre Comercio a partir de ese momento va a agilizar la práctica comercial, va a comenzar a derribar algunas leyes y reglamentos muy estrictos que funcionaban en todo el Imperio Español, pero va a hacer además que Buenos Aires entre como capital del virreinato más grande que tenía España en América, entre en el radar de muchos españoles que querían venir a comerciar a América. Entonces, desde ese momento comienzan a llegar una gran cantidad de españoles que ven la posibilidad de desarrollar en Buenos Aires una plaza comercial del mismo modo que lo podía haber sido Lima, o lo era Portobelo, o lo era Veracruz en México. Entonces ahí llegan, por ejemplo, familias que después van a ser claves en el desarrollo del comercio en Buenos Aires. Van a llegar los Anchorena, los Pueyrredón, los Álzaga, los Ortiz de Rosa, los Lezica y, como todos sabemos, el padre de don Manuel Belgrano. El Reglamento de Libre Comercio abrió 19 puertos españoles al comercio directo con España, básicamente, no con Europa, sino con España. Y entre esos puertos están Buenos Aires y Montevideo. Voy a dar vuelta el machete, porque no me tengo que olvidar de nada. Ahora, si uno le pega una mirada a lo que era el resto del virreinato en ese momento, los caminos que unían Buenos Aires con el resto de las ciudades importantes del virreinato eran una lágrima. Piensen ustedes que se calcula que para ir de Córdoba a Rosario aproximadamente hacía falta 5 días, sí, entre 3 y 5 días. 5 días me parece demasiado, pero entre 3 y 5 días. Pero eso implicaba que un viaje que hoy se hace, el ferrocarril convirtió los días en horas cuando surgió. Así que imagínense cuál era la diferencia. Pero eso implicaba un viaje entre Buenos Aires y cualquier punto del virreinato, que necesitabas una gran cantidad de caballos, necesitabas, si tenías que llevar mercancías, necesitabas carros, coches, es decir, carretas, necesitabas postas en el camino, necesitabas comer, necesitabas dormir, necesitabas alimentar al caballo. Era un sistema absolutamente caro. El virreinato estaba tremendamente mal conectado, muy mal conectado. Y ahora piensen que el virreinato iba desde la actual Bolivia hasta Buenos Aires. Por lo tanto, pensar ese espacio del virreinato era algo bastante utópico, no funcionaba. Buenos Aires era por lejos la ciudad más dinámica, y la ruta que mejores condiciones estaba era la ruta que unía Buenos Aires con ese Alto Perú, Buenos Aires con Potosí. Era la más transitada, por lo tanto era la que más se podía mantener y la que más se podía de alguna manera ir ensanchando, ir trabajando para que no se anegara, que era otro de los grandes problemas de la época. Después está la ruta que une Buenos Aires con Mendoza para poder cruzar desde ahí a Chile, o una ruta que iba paralela al río Paraná que llegaba hasta Asunción del Paraguay. Y después había un sinfín de rutas de huellas internas que eran lo que podía ser, digamos, ¿no? Eran caminos muy mal mantenidos. Desde el punto de vista económico, el virreinato tampoco era demasiado dinámico. Todas las ciudades que estaban en el NOA, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca básicamente, tenían una economía que estaba muy ligada a Potosí, por lo tanto vivían bastante bien. Ahora, el resto de las ciudades más pequeñas que estaban en torno a estas ciudades más grandes, no estamos hablando de provincias, que quede claro, estamos hablando de ciudades. El virreinato se divide en gobernaciones. Hay una gobernación que es la del Tucumán, que aúna a todas estas ciudades todavía. Y hay un sinfín de pequeñas ciudades, de pueblos ahí que viven de producir tejidos, viven de producir alimentos, de cría de animales, que llevan a las grandes ciudades, y las grandes ciudades a su vez, o las grandes ciudades entre comillas, las ciudades más importantes, hacen que circule hacia Potosí. Pues Cuyo
orientaba su producción básicamente a Chile y un poquito hacia Potosí, pero ahí que hay en Cuyo Ver, tejidos, cestería, también un poco de productos agrícolas, las primeras vides, olivos y no mucho más. El cambio grande se da en el litoral, pero un cambio muy grande en la economía del litoral. Que decimos que significa un cambio grande, significa que sí, Vane, tenés razón, no miro la cámara. Tengo dos cámaras, la cámara de Instagram y la cámara de Facebook. No estoy mirando los de Facebook, que están creciendo. Los miro un ratito a cada uno. ¿Qué significaba, digamos, que estaba creciendo en el litoral y que parece una producción absolutamente nueva? Vamos a correr, ¿no? Vamos a poner un poquito más de frente. Absolutamente nueva, que es la ganadería. La ganadería se practicaba, como todo el mundo sabe, en las famosas vaquerías, es decir, que no había una forma establecida legalmente de cría y caza de ganado. En el siglo XVIII nacen lo que se llaman las estancias virreinales. Las estancias virreinales lo que logran es organizar un poco mejor la cría de ganado en el interior. Y esto es súper interesante e importante, porque para nosotros en la actualidad buena parte del litoral, de lo que nosotros llamamos la pampa húmeda, tiene un carácter netamente agrícola-ganadero, ¿sí? Y eso nace acá, nace con el virreinato, es decir, las vacas antes circulaban libremente y se las cazaba y se comía la carne que se podía comer en un par de días, se tomaba el cuero y el resto del animal se dejaba pudrir. Con el virreinato nace la estancia, lo que se llama la estancia virreinal, y con la estancia virreinal nace una cría más consciente y más ordenada del ganado. No sé, si alguien no entiende me dice algo, porque yo hablo y puedo hablar 4 horas. Prometo no hablar 4 horas. Y esa cría del ganado más ordenado, que se da en una unidad productiva que se va a comenzar a llamar estancia, empieza muy lentamente a ser la clave del desarrollo económico del litoral. Pero el litoral además tiene algo que el interior no tiene, que es el puerto. Entonces tenemos, y cuando me refiero al litoral me refiero básicamente a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes y el sur de Córdoba. Comienzan a prosperar mucho más que el resto porque ahí hay una producción que no es de carne, es de cueros, que se va a comenzar a exportar. Ahora después les voy a dar un par de cifras de la exportación, se los doy ahora. Por ejemplo, en 1775 se exportaban anualmente por el puerto de Buenos Aires 150.000 cueros. 150.000 cueros. En 1783, no pasaron 10 años, se exporta más de 1 millón de cueros. Se multiplica casi por 7 la producción de cueros. Esto es decir que se acelera la cría de ganado, se mejoran las condiciones de la cría de ganado y que todo ese perfil de desarrollo agrícola-ganadero que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Santa Fe, que la provincia de Entre Ríos tienen en la actualidad, nacen en la época virreinal y comienzan a perfeccionarse. Esto se va a completar cuando en la década del 20, ya después de la Revolución, aparezca el saladero y entonces se le dé un uso integral tanto a la carne vacuna como al cuero. Y el sebo, es decir, la grasa también y parte de las pezuñas se comienzan a utilizar para otro tipo de actividades, pero básicamente la venta de cueros explota a partir de esta época. Entonces empieza a haber como una desproporción muy grande entre el desarrollo y el crecimiento de Buenos Aires y el desarrollo y el crecimiento del interior del país. El interior del país queda muy estancado desde el punto de vista económico y el litoral de Buenos Aires comienza un desarrollo mucho mayor. Y eso va a ser súper importante a tener en cuenta cuando llegue el momento de la Revolución de Mayo, porque la revolución se gesta en Buenos Aires, se desarrolla en Buenos Aires y los protagonistas básicamente que llevan la ruptura adelante son porteños. Por lo tanto tienen que ver con esto, tienen que ver con la cría de ganado, tienen que ver con el laburo en el puerto, tienen que ver con un desarrollo económico que es muy desigual pensando en Buenos Aires y en el interior. Por ejemplo, todos estos apellidos que yo les nombré antes tienen que ver directa o indirectamente con ese proceso.
Por lo tanto, digo, pensar el virreinato del Río de la Plata como un espacio homogéneo, lo tachamos, no tiene nada que ver. En segundo lugar, pensar que la revolución o la ruptura del orden colonial en Buenos Aires tiene que ver con todo el virreinato, lo tachamos. Tampoco tiene mucho sentido. Porque además, ¿cuál es el tema? El tema es que la composición social del virreinato, que de vuelta al manchete, si vamos por ahí, también vamos a ver que es bastante desigual. Tengo un par de fechas más que son importantes y no me quiero olvidar. En 1791, piensen que en Europa ya está Napoleón. En 1789 estalló la Revolución Francesa y todo este proceso va a llevar a que más temprano que tarde Napoleón sea el general estrella de la revolución y a partir de ese momento las cosas se van a poner bastante más oscuras para la madre patria. En 1791 la corona española de origen francés, los Borbones, empiezan a dar permisos para ingresar negros por el Río de la Plata. ¿Qué quiere decir permisos? ¿Se cortó Facebook? Yo lo tengo acá. Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Qué quiere decir que permiten entrar negros? Quiere decir que la corona le otorga a empresas de origen primero inglés y después francés contratos para ingresar negros a Buenos Aires para vender en todo el territorio del virreinato. El comercio negrero era algo típico no de América del Sur o de las posesiones españolas, ¿no? Se vendían sobre todo en el Caribe y en las posesiones portuguesas, pero ahora van a entrar negros por el Río de la Plata, negros que ya veremos que van a formar parte. Primero, no todos quedan en Buenos Aires, muchos siguen camino hacia Chile o hacia Asunción, pero empieza a ser un comercio súper rentable, ya hablaremos de eso un poquito después. Y en 1795, ya en plena crisis de la guerra europea, de las guerras que tienen que ver con los intentos del resto de los países de Europa por frenar el avance revolucionario, en ese contexto, lo que le permiten a las colonias americanas es comerciar con países neutrales, es decir, con barcos que no estuvieran en guerra directamente con España o con Francia, que eran aliadas en ese momento. Y esto también es una puerta para que todo tipo de navíos y todo tipo de mercancías lleguen al puerto de Buenos Aires. Es decir, el puerto de Buenos Aires lentamente va introduciendo cada vez una mayor cantidad de elementos que apuntan hacia un desarrollo autónomo. Voy a tratar de reiniciar Facebook, permiso, mientras hacemos todo esto. Y esto tiene que ver también con el espíritu reformista de los Borbones, con esto que habíamos dicho, ¿no es cierto?, hace un ratito, en las ideas de la Ilustración, con la cuestión de tener que pensar una serie de medidas que estimulen el comercio. Estamos esperando que Facebook se arranque, mientras tanto sigo, que le den al comercio un mayor protagonismo. Y en 1794, incluso dentro de este marco, la corona española crea una institución que va a ser súper importante, por dos motivos súper importantes. Primero porque va a ser una institución que va a tratar de desarrollar el comercio y de darle forma a la explotación y al estímulo del comercio, que es el consulado, el Real Consulado de Buenos Aires. Punto uno. Y en segundo lugar, también va a ser súper importante porque el tipo que va a estar a cargo del consulado es un joven, brillante abogado y economista que ha hecho su carrera académica en Europa, pero que es hijo de una de las familias más destacadas de la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista comercial y económico, que es don Manuel Belgrano. ¿Sí? Manuel Belgrano entonces llega de Europa con una valija, si eran baúles, con un baúl lleno de libros, y con su cabeza que le explotaba de ideas acerca de lo que había que hacer en Buenos Aires. Cada año don Manuel Belgrano tenía que juntarse con el virrey desde 1794 casi hasta 1810. Belgrano elaboró un documento que se llamaba
la memoria del consulado, y en esa memoria del consulado Belgrano ponía todas sus ideas y se las leía al virrey, tardaba 3, 4 horas, y hablaba de la necesidad de crear industrias. El virrey se negaba rotundamente. Le hablaba de la necesidad de crear escuelas técnicas, de crear una marina que fuese propia del virreinato. Bueno, toda una serie de cuestiones que por supuesto el virrey no estaba dispuesto a llevar adelante. Che, no me puedo volver a conectar con Facebook. A ver, ¿hoy estoy ahí? Ahí estoy, me parece. O eso creo. A ver, denme un segundo. Y si esto sale bien, quizás esté de vuelta. Bueno. Ok. Entonces ahí estaba don Manuel Belgrano sentado y hablando con el virrey. Ese Buenos Aires en el cual Belgrano quería cambiar las cosas y quería desarrollar el comercio, era un Buenos Aires que gracias a toda esta apertura crecía de manera cada vez mayor, ¿no? Solo crecía en población de una manera cada vez más importante. Por ejemplo, en 1770 la ciudad de Buenos Aires tenía la ciudad más la campaña, es decir, la ciudad más el campo, en una estimación que se había hecho, más o menos 22.000 personas. En 1793, la ciudad más el campo, es decir, la población que vivía cerca de la ciudad llegaba hasta la avenida Callao, y lo que hoy es Entre Ríos Callao, y dejemos de contar, hacia el oeste y hacia el norte llegaba hasta la avenida Córdoba, y dejemos de contar. En 1793, 37.600. En 1810, solo la ciudad de Buenos Aires tenía 50.000 habitantes. Solo la ciudad de Buenos Aires tenía 50.000 habitantes. ¿Sí? En el interior, el crecimiento de población en Cuyo y en el centro del país se había detenido totalmente. Y en el NOA seguía siendo relativamente importante, porque las ciudades del NOA, como seguían alimentando con comida, con animales y con muebles y artesanías a Potosí y en menor medida a Lima, bueno, ahí más o menos la cosa todavía funcionaba un poquito mejor. O sea, el interior no crece y Buenos Aires crece de manera desmedida, generando además una estructura social que es cada vez menos igualitaria. Es decir, si uno tendría que pensar cómo estaba integrado socialmente el virreinato del Río de la Plata, va a encontrar que hay dos grandes grupos. Y a uno lo vamos a llamar privilegiados y al otro lo vamos a llamar sectores populares, punto. Los privilegiados podíamos dividir en dos sectores, además. Y vieron que no estoy hablando ni de criollos ni de españoles, porque hay cuestiones que se tocan, que es difícil separar a los criollos de los españoles, ¿no? Dentro de los privilegiados están los propietarios, ¿sí?, que podían ser propietarios de comercios o propietarios rurales. Si son propietarios de comercios, pueden ser los comerciantes a gran escala, eso sí, son gallegos, son españoles básicamente, o estamos hablando de comerciantes, algunos comerciantes criollos que habían prosperado y por ahí tenían 2 o 3 propiedades en la ciudad. O los propietarios rurales, que en Buenos Aires y sus alrededores criaban ganado, pero que en Mendoza podían ser viñateros o bodegueros, o que en el norte también podían llegar a ser viñateros, o que tenían territorio dedicado a la producción agropecuaria a gran escala. También los privilegiados podían ser parte de la administración. La administración, por ejemplo, el ejército solo podía estar integrado por españoles, no podía estar integrado por criollos. Los puestos más altos del virreinato, los puestos políticos más altos, y por supuesto las jerarquías de la iglesia eran todos gallegos, todos españoles. Y después de los criollos podían ser comerciantes o también podían ser propietarios rurales, digamos, pero tenía que ver con esta lógica. Esto era toda una élite blanca, claramente blanca, y esa era la élite virreinal. Si eras español tenías más derechos, si eras criollo tenías menos,
pero claramente estabas separado. Uy, se me fue la luz de arriba. Ahí está. Pero claramente estaban separados de lo que se llamaba los sectores populares. Los sectores populares tenían una composición étnica muy variada. Obviamente podían ser indios o podían ser lo que llamábamos las castas, las mezclas. Podían ser mestizos, mulatos, zambos, ¿eh? Es decir, los sectores populares y en el fondo de la pirámide obviamente estaban los esclavos. Ahora voy a hablar de ellos. Pero estos sectores populares, ¿a qué se dedicaban? Básicamente los sectores populares eran la gente que tenía algún tipo de oficio, ¿sí? Herreros, zapateros, plateros, carniceros, lo que se les ocurra, que puede, constructores, artesanos de la madera, ¿no? Carpinteros, todo lo que se les ocurra que podían ser los oficios para el desarrollo de la vida cotidiana en Buenos Aires. Bueno, ahí están estos sectores populares. Y una gran cantidad de vendedores ambulantes, gente sin oficio, que se gana la vida como puede, o también miembros de la administración en las ciudades más pequeñas. Todos esos tipos son los sectores populares, ¿no? Mestizos, mulatos, zambos, mezcla de indio con negro, y todo un degradé que mestizo con blanco, mulato con blanco, mulato con mestizo, cada uno tiene un nombre particular y son un montonazo, y si laburan en el campo son peones rurales, y es ahí donde está buena parte de también el elemento negro. Los negros tienen dos laburos en la zona de influencia de Buenos Aires en pleno virreinato: o son esclavos en el campo y son muy buenos trabajando con una gran resistencia y aprenden muy rápido el trabajo rural, o en el caso de las mujeres son una suerte de empleadas domésticas que atienden a las damas, o son cocineras de la familia, o tienen actividades hacia adentro del núcleo familiar. Cuidan a los niños, un sinfín de cuestiones. Bueno, ese es el virreinato, digamos, ¿sí? Es un lugar absolutamente desigual donde pasan un montón de cosas. Por lo tanto, no es solamente un conflicto entre criollos y españoles, es básicamente un mundo donde la diversidad manda, y ese mundo donde la diversidad manda es un mundo en el cual España le cuesta cada vez más mandar, ¿sí? Le cuesta cada vez más mantener su autoridad. Piensen en la ciudad de la Ilustración, y piensen también que de la mano de la ciudad de la Ilustración llega la prensa a Buenos Aires. Comienzan a llegar los diarios, a fundarse, a crearse diarios. En Buenos Aires hay una sola imprenta, como sabemos era la imprenta de los Niños Expósitos, es decir, que estaba ubicada en esta suerte de orfanato para los niños que eran abandonados en la ciudad de Buenos Aires, que eran muchos, no es el momento de hablar de eso. Pero por ejemplo el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Industria y Comercio, que lo crea Hipólito Vieites, el Correo de Comercio, que lo crea Manuel Belgrano, o la Gaceta de Buenos Aires. Fíjense, lo muestro ahí. Este es un ejemplar, se lo muestro a Facebook primero, se lo muestro en Instagram ahora. La Gaceta, este es un ejemplar original de la Gaceta, ¿sí? Es del año, en este caso, febrero de 1818, sábado 7 de febrero de 1818. Es un diario de apenas 2 páginas, tiene noticias políticas adelante, tiene avisos en la parte posterior, donde se da cuenta de la llegada de barcos al puerto de Buenos Aires, o de la necesidad de contratar una criada. Se vende una quinta, sitio a Montserrat 14, cerca del campo, y cosas así. Los diarios son muy importantes, porque con los diarios se empiezan a filtrar debates sobre política que antes no estaban tan presentes en esa sociedad. Entonces, ¿por qué es importante el diario? Porque el diario empieza a reflejar un debate que estaba silenciado, y ese debate que estaba silenciado lentamente va a ser un debate político que va a ir surgiendo. ¿Y quién sostiene ese debate? Lo sostienen los jóvenes que son hijos de las grandes familias
de la élite criolla, de la élite porteña, no criolla, de la élite porteña, tanto españoles como criollos, y que mayoritariamente ellos son criollos, de origen criollo, es decir, nacieron en Buenos Aires, y ese haber nacido en Buenos Aires hace que no sientan ningún tipo de fidelidad hacia la corona española, que está en crisis y que todo el mundo sabe que tarde o temprano va a terminar en una tragedia política, sobre todo por la enorme cantidad de transformaciones que se están viviendo en Europa. Bueno, avancemos un poco entonces con esta idea. Entonces, con esta idea en mente de ese mundo diverso, conflictivo y desigual que es el virreinato, digamos que la ruptura de lo que llamamos la ruptura del orden colonial, la Revolución de Mayo, el proceso de la independencia, no es el inicio solamente de una nueva etapa, es la culminación obvia de todo este proceso. Si nosotros a esto que acabamos de nombrar recién le sumamos que en 1780, entre 1780 y 1783 en el virreinato del Perú hubo un levantamiento indígena sin precedentes, que es el de Tupac Amaru, que puso en jaque a las autoridades españolas durante más de 3 años. Si le sumamos que en el Caribe, en Haití, en una de las regiones más pobres del Caribe francés, los esclavos comandados por un señor llamado Toussaint Louverture en 1793 comenzaron una revuelta que llegó a tomar el poder y a independizar por un tiempo la isla del control francés. Si le sumamos a la independencia de los Estados Unidos, vamos viendo que hay un caldo de cultivo que tapa cualquier cosa y básicamente para la ruptura de ese orden colonial más temprano que tarde. Si algo faltaba en toda esta cuestión, y que es algo que no puede preverse, que está más allá de cualquier posibilidad de desarrollo político, que no se puede leer en ningún lado, tiene que ver con las invasiones inglesas. Es decir, nadie esperaba que eso ocurriera. Nadie esperaba que, como respuesta a las restricciones que Napoleón había impuesto en Europa, los ingleses, buscando nuevos mercados, pensaran en Buenos Aires como alternativa. Eso no estaba básicamente en los planes de nadie. No estar en los planes de nadie, lo que terminó generando fue que abrió posibilidades que antes eran totalmente inesperadas. No me voy a detener en contar el proceso de las invasiones. Sabemos que son 2, una en el 6, otra en el 7. Sabemos que la corona española no tuvo ningún tipo de reflejo. Digamos, Sobremonte actuó como se supone que debía actuar, intentó proteger los reales, intentó aislar a los españoles en el sur, irse a Córdoba para organizar desde ahí un ejército para que los tipos no sigan subiendo. Los ingleses tuvieron que pedir refuerzos, como era obvio, porque eran apenas 2.000 hombres. Lo que nunca se esperaba era una reacción que tuviese los criollos como protagonistas absolutos. Entonces, ahí aparece otra historia, son qué consecuencias dejaron las invasiones inglesas más obvias dentro de este proceso. Y son básicamente 3 consecuencias. La primera es que la autoridad española se sumó, desapareció, no está más. El virrey se fue, el ejército no dio respuesta, y lo que es peor, los funcionarios españoles terminaron jurando lealtad a la corona británica. O sea, ya, demasiado, muchachos. En segundo lugar, que los criollos, que tenían totalmente prohibido el acceso a las armas, tuvieron que hacerse con las armas para defender la ciudad. Es decir, que el ejército que nace es un ejército criollo. ¿Y qué significa que es un ejército criollo? Y significa que, al igual que había ocurrido en Francia con las guerras para defender la revolución, los sectores populares, el bajo pueblo, como se lo solía llamar, tomaba las armas para defender, ¿no es cierto? Pero ese tomar las armas no era solamente el lo hago por el sentido de patriotismo que todavía no está desarrollado. Lo hago porque además de defender a mi ciudad, tengo la posibilidad después de ahí de crecer, es decir, de hacer una carrera dentro del ejército, y eso me permite ascender socialmente y además ganar un salario. Entré como voluntario, no me morí en el combate, zafé, tuve valor, coraje, demostré destreza militar y ahora soy capitán. Y soy mestizo o soy criollo. Entonces, de esa manera lo que comienza a ocurrir es que
sectores populares ven al ejército como una vía de ascenso social. Se me apagó otra vez la luz, ya la prendemos, no pasa nada, ahí está. Y por el otro lado, nace un sentimiento de independencia económica. Es decir, si el virrey no está y las autoridades españolas no están, y la ciudad sigue funcionando y el puerto sigue funcionando, esto quiere decir claramente que no los necesitamos. Que acá hay una posibilidad de desarrollo económico que es totalmente autónomo y que por lo tanto no hace falta. Con un poder español totalmente debilitado tras las invasiones inglesas, el sector criollo por un lado, pero el bajo pueblo, los sectores populares que nombramos antes, por el otro, que ahora son portadores de armas, empiezan a tener un mayor protagonismo social. Si a esto le sumamos los jóvenes criollos, que ya desde la prensa empiezan a discutir abiertamente la idea de independencia y de ruptura con España, el cóctel que se estaba amasando era, bueno, bastante explosivo. Hay como dos realidades que están totalmente contrapuestas. Una es la América española, que se derrite, que se deshace, que no se puede sostener, que las autoridades no pueden dar respuesta a lo que ocurre, y el otro lado es la América criolla, mestiza, popular, que empieza a tener cada vez una importancia mayor y que está en auge. Va contra todo lo que está establecido por la otra realidad, ¿no? Entonces, en tales circunstancias, lo que va a terminar ocurriendo es que falta nada para que el dominio español en América desde el Río de la Plata termine cayendo. Y acá Buenos Aires aparece como la ciudad más dinámica, como la única que, o sea, la invasión fue en Buenos Aires, la respuesta criolla fue en Buenos Aires, los debates ideológicos son en Buenos Aires, las autoridades españolas se fueron de Buenos Aires. En España, ya para un año después, Napoleón invade España, invade Portugal primero, la corte portuguesa se va a Río de Janeiro, eso ya tiene un peso muy fuerte. Imagínense que llega a América un rey europeo llega a América. El tipo se establece finalmente en América y hay una corte europea. O sea, ¿podría pasar lo mismo con el rey de España? No, porque Napoleón lo metió en cana. Tanto a él como a su heredero, tanto a Carlos IV como a Fernando VII. ¿Quién gobierna en España? La Junta Central de Sevilla. Aparecen las ideas de hacer juntas de vecinos populares que defiendan a la monarquía. En América eso prácticamente no prende. Hay intentos, hay en Montevideo, hay en México, hay en Lima, pero no prosperan. Nadie sabe exactamente qué hacer, nadie le jura fidelidad al hermano de Napoleón, pero nadie sabe qué hacer. En Buenos Aires no hay junta, porque el poder quedó primero en manos de Liniers, que se destacó por dirigir los ejércitos de la Reconquista y de la defensa de Buenos Aires, y después pasa a manos de un virrey que sí es nombrado por la Junta Central de Sevilla, la junta popular más grande que hay en España, pero que llega temeroso, que ocupa el poder porque Liniers se lo permite, pero que cuenta desde el primer momento sin el apoyo, o sea, no cuenta con el apoyo, para decirlo correctamente, ni de los jóvenes intelectuales criollos, ni del bajo pueblo en armas, ni del ejército, ¿no? Entonces Cisneros, don Baltasar Hidalgo, está entre la espada y la pared. Dice, bueno, yo acá ¿cuánto me puedo sostener? ¿Hasta dónde puedo mantener la autoridad española? Máxime aún cuando la Junta Central de Sevilla en cualquier momento cae, en cualquier momento desaparece. Para la Junta Central había sido traumático que Liniers, que era de origen francés, pero que no era napoleónico ni a palo, era un oficial francés que laburaba para la corona española, para que quede claro, o sea, de origen francés, pero español por su laburo, hubiese sido el héroe de la Reconquista. Esa situación llevó a que nombren a Cisneros, que era claramente español, pero Cisneros llega y no puede sostener una mentira que es la corona española va a derrotar a Napoleón o el pueblo español va a derrotar a Napoleón. Lo que le dicen todos es, mire, cuando Napoleón finalmente aprese a los integrantes de la Junta Central de Sevilla, usted va a ser el representante de un rey que está en cana y nombrado por una junta que no existe. En ese momento la situación va a ser insostenible
y ese momento llegó en mayo de 1810. En mayo de 1810, lo que moviliza la exigencia de un cabildo abierto es básicamente que esto había ocurrido, que la Junta Central de Sevilla no existía más. Me dicen, el rey portugués debía haber permanecido en Portugal. Y Martín dice Cisnero Botón. Son dos verdades quizás que debían tenerse en cuenta, pero la situación era así, digamos. Inglaterra defendió sus intereses antes que lo de Portugal y no quiso que Napoleón le asestara una derrota conquistando y tomando prisionero a su principal aliado en el continente europeo, que era el rey de Portugal. Y después algo interesante es que cuando la corte portuguesa llega a Río de Janeiro, a los ingleses se les solucionan todos los problemas que habían tenido en el Río de la Plata. Es decir, vinieron 2 veces al Río de la Plata, tuvieron que rajar, pero en 1808 pudieron hacer negocios en América gracias a que ahora tenían un rey aliado. Así que toda la situación había cambiado mucho. Y esto era bastante interesante. El tema es ahora qué hacían los criollos con toda esta información. Si daba para realmente tomar el poder o no daba para tomar el poder. Hasta dónde esa situación podía ser sostenida y quién iba a tomar el poder. Porque tomar el poder significaba correrlo definitivamente al virrey. Y para correrlo al virrey había un sector que era central, era el ejército. Y ese ejército estaba en 1810 dominado o conducido por Cornelio Saavedra, un rico comerciante que no estaba convencido de dar ese paso así tan fácilmente. Bueno, sí, dale, avancemos contra el virrey. No era algo que realmente tuviera en sus genes el amigo Saavedra la revolución. Pero acá empieza a aparecer la figura de Mariano Moreno como intelectual, de Castelli como intelectual, como ideólogos de la revolución, de Manuel Belgrano, que dice, este es el momento, si no lo hacemos ahora no lo hacemos nunca. Por lo tanto, esa ruptura definitiva va a llegar en un momento en el cual el virrey no se podía sostener de ninguna forma, y se organiza ese famoso cabildo abierto, que lo organizan los sectores más combativos del bajo pueblo y de los intelectuales, French, Beruti, Castelli, Belgrano, Saavedra y Moreno. Ponen a los patricios, es decir, al ejército, rodeando la plaza para filtrar quiénes entraban y quiénes no, se reparten invitaciones al cabildo de manera muy selectiva, se asusta a los españoles para que no asistan, así todos los españoles obviamente asisten y tratan de sostener hasta el último minuto de que mientras haya un solo español suelto, ese español representa al rey y bien, gracias, ese español no puede representar al rey porque la autoridad del rey está quebrada y la autoridad del virrey está quebrada. Por lo tanto, eso es imposible. Y finalmente lo que termina ocurriendo es claramente que se impone la voluntad criolla, que es la mayoría, o la voluntad de esos sectores intelectuales criollos y del bajo pueblo mestizo, y se fuerza al virrey a renunciar y se crea una junta que en realidad es un acuerdo, ¿no? Esa primera junta es un acuerdo entre un montón de gente. Están Saavedra, que es militar, están los jóvenes intelectuales, están los comerciantes españoles, también entonces ahí está la iglesia, ¿no? Alberti es de la iglesia, Zarratea tiene que ver con los sectores comerciales españoles, Larrea lo mismo, y después están los jóvenes, los más revolucionarios, que son Moreno, Castelli y Belgrano. Está Juan José Paso, que se prenden todas, pero por supuesto tenía que estar también en esta. Y va surgiendo entonces un nuevo formato. Es una junta que no es una junta hermana a la Junta Central de Sevilla. La Junta Central de Sevilla no existe más, las juntas españolas no existen más. Esta es una junta que dice, bueno, si el rey no puede mantener su autoridad en estos reinos, el pueblo lo tiene que hacer por él. Y el pueblo ahora tiene un protagonismo que antes no tenía. No son los españoles, es el pueblo americano. Y el pueblo americano es entendido por todos estos hombres como algo mucho más amplio que solo los españoles. Entonces, solo los españoles, nunca más. A partir de ahora, tienen que aceptar que criollos, mestizos, participen de todo este entramado político. Pero el tema es que todo esto, repito, para ir redondeando un poco las ideas, ya no sé ni qué hora es, ocurre en Buenos Aires. Y al ocurrir de esta forma en Buenos Aires, la revolución
es una revolución porteña. Y la revolución, para que sea a nivel virreinal, debe ser llevada al interior. Y para que sea llevada al interior hace falta ejércitos. Y el único ejército que hay es el ejército de patricios que logró derrotar a los ingleses. Y hay que formar ejércitos. Y formar ejércitos va a ser algo que no va a ser tan sencillo, porque no hay con qué formar ejércitos. Y entonces ahí comienza todo una redefinición de lo que es la idea de revolución y de cómo llevar la revolución al interior. Si la revolución quiere triunfar, la revolución va a tener que ir al interior. No hay más remedio. Y para poder ir al interior, va a tener que formar generales, va a tener que tener una estructura política de gobierno fuerte, y va a tener que llamar a representantes del interior, porque este es otro problema, ¿sí? La revolución supuestamente se hace en nombre de Fernando VII, ¿sí? Lo que se llama la máscara de Fernando tiene que ver con esta idea de que el nombre de la Junta, de lo que nosotros llamamos Primera Junta de Gobierno, Junta Protectora de los Derechos al Trono de Fernando VII. Es un nombre falso. Nadie pensaba que Fernando VII pudiera volver al trono si lo tenía en cana Napoleón, ¿sí? Por lo tanto, no había forma de que eso realmente ocurriera. Para que eso ocurriera en algún momento, Napoleón tenía que caer y Fernando volver. Eso estaba todavía muy lejano. Lo que había que hacer mientras tanto era ganar tiempo y organizar un Estado libre e independiente. Pero esto no iba a ser tan sencillo porque la situación no lo permitía de una manera tan despejada. Vamos a dejar acá, vamos a hacer una cosa. No hay revolución, dice Martín. No empeces a tirar bombas, Martín, gracias. Después lo charlamos. Pero tienes razón. Vamos a hacer algo, digo. Yo necesito establecer este contacto y me gusta establecer este contacto con mis alumnos de ser posible. Si están ahí me pueden decir, acá estoy profe o presente profe. Y si tienen ganas, yo sí siempre tengo ganas de hablar de historia, así que el jueves que viene, a la misma hora, por los mismos medios, así en cadena nacional, por Instagram y por Facebook, podemos volver a charlar un rato, si ustedes quieren. Yo siempre quiero, así que no tengo drama, es una buena excusa para ponerme a leer, pasar el tiempo. Sí, guarda el vivo, ahora veo cómo lo hacemos, Gami. Y bueno, y lo volvemos a hacer. Ahí están, me están diciendo presente. Genial, buenísimo. Entonces esto significa que funciona. Esperen que... Ahí está, volvimos. Y nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, a mis alumnos de la UNSAL les digo que sigo subiendo material por el campus. Hoy voy a subir algún otro, y para que lo tengan. Y aquellos que no, si quieren mandar consultas o lo que tengan ganas, tampoco hay problema, porque tengo como un tiempo para poder responderlas. A Martín le digo que lo veo en Delivery Historia el día sábado, hablando de Vaperón. Y a todos los demás, sí, no voy a pasar lista, Hernán, no la tendría a mano, mirá, pero te pongo presente. Igual vos venías a una clase cada 43, así que no hay problema. Hola, Chechu. Así que está todo más que bien. Les agradezco muchísimo, hay un montón de gente ahí. Así que vamos a tratar de que esto quede en algún lado y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Gracias. Salute.